te bendiga. Estamos en esta programación especial meditando la palabra de Dios con la pastora Diana, quien te saluda con el amor del Señor, y en este día trayéndote palabra de Dios a tu alma, como lo hacemos en cada día que traemos una meditación de la palabra del Señor. Hoy vamos a ver un poquito en el libro de Tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículo 13 en adelante. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, andemos alentaos los unos a los otros con estas palabras. Qué precioso versículos bíblicos que tenemos aquí. Y quiero decirte que acerca de este tema de escatología hay demasiada controversia hoy en día en medio del pueblo del Señor. Y es hora de que nos enderezcamos, porque han salido muchas doctrinas que no son la doctrina de Dios por el mundo, aún en las iglesias evangélicas. Acá la palabra del Señor habla de la venida del Señor, y sabemos que el Señor volverá por su pueblo, que el Señor nos llevará consigo a donde Él tiene preparado. Pero dice acá que no ignoremos acerca de los que duermen. Cuando habla de los que duermen, está hablando de los que ya murieron. Porque muchas veces en aquel tiempo y en este tiempo también, muchas personas creen que los que durmieron ya no van a salir, ya no van a volver a verlos. Sí los volverás a ver, porque ellos van a resucitar primero. Antes que nosotros podamos recibir al Señor que nos viene a buscar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Quiero hablarte un poquito de lo que sucedió cuando Jesús muere en la cruz y es sepultado, y al tercer día se levantó de los muertos. Pues cuando Jesús se levantó de los muertos, en ese mismo día, tú lo puedes leer en el libro de Mateo, resucitaron muchos otros muertos y caminaron por las calles de Jerusalén, y muchos lo vieron. Muchos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se explica esto, hermana Diana? Jesús muere y va abajo de la tierra donde se encontraba el seno de Abraham. Era un lugar donde estaban esperando la salvación los que habían muerto creyendo en las promesas de Dios. Ahí estaban, por eso se llama el seno de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe. Entonces allí estaban todos los que habían creído con Abraham en la promesa que Dios enviaría un Salvador a esta tierra. Estaban aguardando en esa promesa. Pero ahí mismo, vamos a decir, separados por un gran abismo, había un lugar que actualmente existe y se llama Gehenna. ¿Qué quiere decir? Lugar de tormentos. Ese lugar, que no es el mismo infierno, es un lugar de tormentos, como lo dice, es donde estaban todos los que no habían
creído en la promesa de Dios y no habían creído, por tanto, en Dios. Hay una parábola, un ejemplo en la palabra que habla del rico y Lázaro. El rico tenía de todo en esta tierra y Lázaro era un pobre mendigo que comía de las migajas que caían de su mesa. Cuando muere el rico, también muere Lázaro, pero el rico se va al lugar Gehenna, el lugar de tormento, y Lázaro se va al seno de Abraham, el lugar de espera. Y en el seno de Abraham estaba allí con Abraham y con todos los que habían creído en la promesa de Dios. Y parece ser, por lo que dice esta parábola, este ejemplo, o lo que nos cuenta la palabra de Dios, es que del lado de los tormentos podían ver, había una gran, vamos a decir, hueco, un vacío, donde no se podía cruzar, no había manera de cruzar de un lado, pero sí se veía. Y entonces el rico le pide a Abraham que mande a Lázaro para que moje a lo menos con un poquito de agua la punta de su lengua, porque estaba siendo atormentado en una gran llama de fuego. Y Abraham le dice: no se puede hacer eso, porque aquí hay un precipicio enorme, no podemos pasar, ni nosotros podemos pasar para allá, ni ustedes para acá. No se podía pasar. Y entonces le dice: bueno, a lo menos permite que Lázaro vaya a mi casa, de mi familia, y les avise, para que no vengan a este lugar de tormentos donde yo estoy. Y Abraham le dice: tienen a los profetas, tienen la Biblia, tienen el Torá. Si no le creen a Moisés, mucho menos creerán si una persona se levante de los muertos. Y es que, hermanos, después de la resurrección de Jesús, resucitaron aquellos que estaban en el seno de Abraham y se fueron con el Señor. Ya no existe más el seno de Abraham. Hay un lugar, un paraíso, un lugar de espera en los cielos, donde están todos los que mueren en Cristo. Ya no existe el seno de Abraham, porque Jesús vino, derramó su sangre, sacrificio para perdón de pecado, y Él bajó a ese lugar donde estaba el seno de Abraham para llevarles a ellos también las buenas nuevas de salvación, y ellos fueron salvos y salieron de los sepulcros y se fueron con el Señor. Esto nos lo cuenta el libro de Mateo y te aconsejo que lo lees y lo estudies. Entonces, pero luego que Jesús resucitó y luego que todo eso sucedió, otros murieron también. No tienen un cuerpo glorificado en este momento, sino están en alma, en espíritu, adorando a Dios, en la presencia de Dios, en un lugar precioso. Están adorando al Padre, a Dios, a Jesús, junto con los ángeles. Están allí. Muchas personas que han muerto y han vuelto a vivir lo han podido testificar, que es un lugar precioso. Pero dice que estos muertos van a resucitar primero. Primero van a resucitar ellos en la venida del Señor. Y luego dice, el Señor dice, los que estamos vivos, o los que estén vivos en ese momento, van a ser transformados. Dios pondrá un cuerpo nuevo a aquellos que murieron en Cristo, les dará una nueva morada, un nuevo cuerpo, para como era el cuerpo de Adán y Eva, eterno. Ellos tendrán un cuerpo eterno. Y nosotros, los que todavía estemos en la tierra, o los que estén en la tierra en ese momento, todos los que creen en el Señor, sirven al Señor con todo su corazón, su cuerpo va a ser transformado.
y obtendremos una morada, un cuerpo eterno, hecho por Dios, como hizo el de Adán y Eva, que eran cuerpos eternos, no envejecen, no se enferman, no sufren calor ni frío, no sufren enfermedades, nada de eso. Ese cuerpo es un cuerpo glorificado, como lo fue el cuerpo del Señor, glorificado. Entonces, nosotros que vivimos, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos a preceder a los que ya han muerto en Cristo, sino que ellos van a resucitar primero. Y luego nosotros, dice, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y yo he subrayado seremos arrebatados. Mucha gente dice, la Biblia no habla de rapto, pero aquí el versículo bíblico en 1 Tesalonicenses 4:17 dice, seremos arrebatados. No sé de dónde tú sacas que en la Biblia no habla del rapto, porque acá dice que seremos arrebatados juntamente con ellos. Quiere decir que los muertos en Cristo han resucitado y son arrebatados por Dios, son sacados de la tierra, son arrebatados, sacados juntamente con ellos en las nubes. Hay otro versículo bíblico que nos habla que Jesús vendrá en las nubes del cielo. Él vendrá en las nubes, así como la habéis visto irse las nubes, vendrá en las nubes. Y los que estemos juntamente con los que han muerto en Cristo, luego que la resurrección y la transformación se haya efectuado, porque hay dos acontecimientos, uno primero y el otro después. Primero es la resurrección de los muertos en Cristo, y el segundo evento importante es la transformación de este cuerpo en un cuerpo glorificado. Cuando eso haya sucedido, todos seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde? En el aire, en el cielo, en el aire. ¿Cuál es el aire para ti? Yo no creo que el aire para ti sea Jerusalén. El aire es el cielo. Donde quiera que estés, estarán dos en una cama, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo en un molino, el uno será tomado y el otro será dejado. Hay un arrebatamiento. Hermano querido, la Biblia te lo dice claramente, seréis arrebatados. Si tú estás caminando en Cristo, si tú estás caminando en la fe, si tú estás en obediencia a Dios, si tú estás siguiendo las pisadas del Señor y haciendo lo que Dios te da para hacer, serás arrebatado juntamente con aquellos que resucitaron porque murieron en Cristo y Dios les da un nuevo cuerpo. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Dónde lo vamos a recibir? ¿En Jerusalén? No dice eso. La Biblia dice que lo vamos a recibir al Señor en el aire. Y yo quiero, y te estoy hablando en un tono alto, porque aquí es donde Satanás ha entrado con la confusión, a confundir a los hermanos en Cristo para creer que, no sé, van a ser arrebatados y de pronto van a estar en Jerusalén, en la fiesta supuestamente de una boda que se van a celebrar allí en el nuevo templo. Pamplinas, en el aire, lo dice la palabra, en el aire, te vas a encontrar con Jesús en el aire. Quiere decir que este cuerpo físico que tiene leyes de gravedad, porque tenemos leyes de gravedad en este cuerpo, tú no puedes salir volando por la calle en este momento, porque no puedes. Por más que levantes los brazos y haga como las palomas y quieras volar, no vas a volar. Si te tiras de un edificio para querer volar, te vas a ir al suelo y te vas a matar. No vas a volar porque tienes un cuerpo
no glorificado, porque tienes un cuerpo de carne y hueso maldecido, aunque andes con Cristo. Tu cuerpo no ha sido redimido aún. Entonces tu cuerpo tiene sus limitaciones de las leyes naturales, de gravedad, de muchas cosas. Tu cuerpo se enferma, tu cuerpo se cansa, tu cuerpo tiene que alimentarse, tu cuerpo tiene un montón de limitaciones que si tú no lo alimentas bien, si no lo cuidas, si no lo proteges, pues vivirás circunstancias tremendas aquí en la tierra, porque no estás con un cuerpo glorificado, tienes un cuerpo de carne y hueso, maldecido. Entonces, necesitas que Dios te dé un cuerpo nuevo. Los muertos en Cristo también serán revestidos con un cuerpo nuevo, glorificado, que pueda volar, que pueda trascender las leyes naturales. Porque vamos a trascender las leyes naturales y podremos volar. Podremos volar. Entonces, dice que seremos arrebatados, lo dice claramente, juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, no dice Jerusalén, hermano querido, lee bien la palabra. En las nubes donde el Señor se aparecerá. En las nubes. Arriba, allá, en el cielo, no en la tierra, no en Jerusalén, no en tu casa, no en la calle. En las nubes se aparecerá para los que son redimidos, para los que están aguardando en su venida, para los que están preparados y vigilantes, los que tienen sus lámparas encendidas, entrarán a la salvación completa. ¿Por qué la salvación completa? Porque el Señor ha salvado nuestra alma, nuestro espíritu, pero nuestro cuerpo todavía no ha sido redimido. Nuestro cuerpo está todavía bajo maldición. Y en ese momento que tu cuerpo sea transformado en un cuerpo redimido por Dios, ya no tendrás un cuerpo maldecido, sino un cuerpo glorificado, que ya no tiene límite, que ya no sufrirá enfermedad, que ya no sufrirá dolor, que ya no sufrirá nada de las cosas que... Por eso el Señor dice, será enjugada las lágrimas de los ojos de ellos, porque Dios nos consolará de todo dolor que hayamos padecido en esta tierra, en ese momento que nos dé el cuerpo glorificado. Y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no va a tener límites. No va a tener límites. Tú ya no tienes que estar caminando. Si quieres trasladarte de una ciudad a otra, pues haces un vuelo y ya. O si tienes que ir a otro lugar, bueno, vas a ser como el Señor, con un cuerpo glorificado. Ya no tendrás límite. Por eso estaremos así siempre con el Señor. No vamos a tener límites de gravedad. No los va a haber. Tu cuerpo será un cuerpo nuevo. Entonces dice la palabra que tenemos que alentarnos unos a otros con estas palabras. Por eso Satanás ha tomado esta palabra para desfigurarla. ¿Para qué? Para que no nos alentemos los unos a los otros. Para que, como muchos dicen, eso es un imposible, como que vamos a tener un cuerpo que pueda volar. Como que vamos a... No. Y muchas otras cosas más han salido por el mundo. Doctrinas falsas, falsos cristos, falsos anticristos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. La palabra nos lo dice. Dice que vendrá un tiempo de apostasía y que apostatarán de la fe de la palabra del Señor. Porque cuando tú no crees completamente la palabra del Señor, vendrá el enemigo a ponerte la mentira y tú empezarás a ser una persona apóstata, contraria a la fe establecida por Dios. Para Dios nada es imposible.
Si Jesús subió al cielo a través de las nubes, como lo dice Mateo, como lo dicen los evangelios, Jesús bajará en las nubes también. Y nosotros seremos transformados para poder estar en el aire como Jesús y encontrarnos con Él. Será un encuentro maravilloso. Pero para muchos ese día será terrible. Porque uno estará en una cama, dos estarán en una cama, como dice la palabra. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Y a dónde fue tomado? ¿A dónde piensas que va a salir ese que estaba dos en la cama? Uno fue tomado y el otro será dejado. Aún en la misma Jerusalén, en ese momento, dos estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán trabajando, el uno será tomado, el otro será dejado. Dos personas en un mismo lugar, en un mismo tiempo, sin embargo, una es tomada y la otra no. ¿Cómo puede ocurrir una cosa así? Porque Dios nos dará un cuerpo glorificado, un cuerpo que no obedece a la gravedad ni a las leyes naturales, sino que es un cuerpo nuevo, glorificado como el del Señor. Por eso cuando el Señor se aparece a los discípulos que estaban reunidos en un aposento, entra a través de las paredes. No abrió la puerta para entrar. Él entró a través de las paredes. Oh, era un espíritu. No era un espíritu. Y él le dijo, no soy un espíritu. Soy yo, Jesús. A ver, traigan un pedazo de pescado, traigan un pedazo de pan. Y lo comió delante de ellos. No soy un espíritu. Un espíritu no come pan, pero no tiene cuerpo. Es espíritu. Pero él tenía un cuerpo glorificado. Por eso tomó el pan y tomó el pescado y pudo comer un trozo de miel y pudo comer delante de sus discípulos. Porque él no era un espíritu. Era Jesús con un cuerpo glorificado, con un cuerpo que no tiene límites. Él pudo atravesar la pared sin tener que entrar por una puerta, una abertura, algo. Él atravesó las paredes. ¿Tú has empezado a pensar en lo que significa esto, mi querido hermano? En lo que significa tener un cuerpo glorificado. ¿Tú te has puesto a pensar por algún momento en todos los límites que se van a perder cuando Dios te dé ese cuerpo glorificado? No tendrás límites. Nada te limitará. Y tú podrás volar al cielo, a reunirte con Jesús en las nubes y estar siempre en esa misma condición que está Jesús. Jesús puede volar, puede trasladarse de un lugar a otro. Él no tiene límites, su cuerpo no tiene límites. No tiene límites. Por eso es que tú tienes que entender que la palabra de Dios es clara y precisa. Que el enemigo no te engañe con fábulas tontas, doctrinas, cosas que no vienen de Dios. Dios ha sido muy claro en su palabra. Y el enemigo ha atacado demasiado en este tiempo los conocimientos de escatología, de lo que va a venir, de lo que todavía no se ha visto. Hay una sola cosa que se ha visto, que se vio sobre la tierra. Fue los que murieron creyendo en la promesa que Dios enviaría un Salvador, resucitaron al mismo tiempo que Jesús resucitó. Él fue las primicias y luego ellos resucitaron también. Lo dice la palabra del Señor. No tengo tiempo aquí para mencionarte versículo por versículo, pero estudia los evangelios, estudia la palabra. No te dejes engañar por doctrinas de hombres. No te dejes engañar por estratagemas de hombres que han querido trastornar la verdadera palabra de Dios.
porque la palabra de Dios nunca pasará. Los cielos, la tierra pasarán un día, pero la palabra de Dios nunca pasará. Nunca dejará de cumplirse. El Señor nos tomará, nos arrebatará, como lo dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. En las nubes, y estaremos reunidos con el Señor en el aire. Qué hermoso. Qué hermoso es reunirte con Jesús en el aire. Yo te dejo con el testimonio de mi propia vida. Yo siempre, desde muy jovencita, estudié los temas escatológicos, el Apocalipsis, Daniel y todo lo que se refiere a la venida del Señor. Y siempre oraba a Dios y le decía: Señor, ¿cómo será aquel día? ¿Cómo me gustaría saber cómo será ese momento en que podamos ser transformados y encontrarnos contigo? Y siempre oraba y le pedía, y un día el Señor me respondió, hermano querido. Y tuve un sueño tan vívido, que yo creía que era realidad. Estaba yo en una calle, en la esquina de una calle, eran como las 12 de la noche, y yo mirando al cielo y orando a Dios, porque había visto cosas desagradables en la iglesia donde yo estaba. Pero oraba a Dios fervientemente por mis hermanos, pidiendo misericordia al Señor. Y de pronto, mirando al cielo, vi una nube. Y en esa nube algo se movía. Algo se movía en la nube, y yo empecé a mirar detenidamente esa nube. Y dije dentro de mí: es el Señor. Y cuando yo dije es el Señor, el Espíritu de Dios cayó sobre mi vida. Comencé a hablar en lenguas, comencé a danzar, a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas mientras hablaba en lengua, y una gloria había bajado sobre mi vida, una cosa tremenda. Y alabando al Señor y glorificando a Dios y hablando en lenguas, daba vueltas y vueltas, cuando hecho de ver mis pies no tocaban la tierra. Mis pies no tocaban el asfalto de la calle. Mis pies estaban en el aire. Yo dije: Dios mío, mis pies están en el aire. No estoy tocando el asfalto. La gravedad, la ley de gravedad que tenemos todos en nuestro cuerpo y en los objetos, todas las cosas, se había ido de mi cuerpo. Yo estaba danzando en el aire. Gloria a Dios. Y en ese momento sentí que una vestidura nueva caía desde mi cabeza hasta la planta de mis pies y me cubría todo, como si fuera un manto, como si fuera una gloria. Yo no sé cómo describirlo, pero me cubrió entero. Esa fue la transformación de Dios en mi vida. Y cuando eso bajó hasta las plantas de mis pies, yo salí volando como un cohete al cielo. Cuando yo despierto, todavía estaba hablando en lenguas, hermanos. Todavía era la gloria de Dios inundando mi vida. Y yo abro mis ojos y dije: ¿a dónde está, Señor? Porque yo quería abrazarme a Jesús. Pero vi que estaba en mi habitación, no estaba en el cielo. Y dije: ay, recién ahí me di cuenta que había solo sido un sueño. Fue tan vívido y tan real que fue como si lo hubiera vivido. Dios me otorgó esa experiencia tan maravillosa que me duró por meses, ese gozo, esa gloria, esa presencia de Dios por muchos meses me duró, y creo que hasta el día de hoy lo siento. Y dije: gracias, Señor, porque un día me levantarás y me reuniré contigo en las alturas, como dice esta palabra, en las nubes, en el aire con Cristo.
Así que, hermano, te animo a creer al Señor y no permitir que palabras infructuosas de las tinieblas cambien esta esperanza, sino, como dice la palabra, alentémonos unos a otros hasta que este día acontezca. Dios te bendiga y hasta la próxima.